Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 1 al 7. Y dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 1 al 7. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y vamos ahora para comenzar, mis hermanos. Señor Padre, te quiero dar gracias por este privilegio, Señor, no merecido, Padre, que me das de poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún esta iglesia, Señor, ha abierto sus puertas, Señor, para recibirme. Padre, te pido que seas, Señor, tú hablando a nuestras vidas, Padre, porque ciertamente cada día necesitamos aprender más de ti, Señor. Necesitamos buscar, Señor, cada día tu voluntad. Que seas tú examinando, Señor, nuestros corazones, Padre. En qué tenemos que cambiar, Señor, qué tenemos que, cómo tenemos que vivir, Señor, cada día para ti, Padre. Gracias, Señor, porque utiliza, Señor, tu palabra, Señor, para que, como se enseñaba en esta mañana, para que penetre, Señor, en nuestros huesos, Señor, para que nos dé vida, Señor, en nuestros corazones, para poder depender, Señor, para buscar esa luz, Señor, en ti. Te quiero dejar, Señor, este resto de mañana en tus manos y este mensaje, Señor, que viene de parte tuya, Señor, para nosotros, para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, que sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y muchas veces se ha leído el libro de Isaías, y muchos hemos tenido también un momento de temor. En algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado circunstancias de temor, ¿cierto? Hay personas que le pueden tener miedo a los ratones, ¿cierto? Y hay personas que le tienen muchísimo miedo a los ratones. O le tenemos diferente miedo a diferentes situaciones o cosas, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad y que no pueden dormir con la luz apagada, sino tiene que ser prendida. Y hay temores que todos podemos tener. Hay temores que tal vez nosotros hemos adquirido con el tiempo, ¿no? En nuestra vida. Y muchos hemos tenido esos temores tal vez que nos paralizan. Muchos les entra el temor, tal vez, de lo que está pasando. Ya se acabó este año, ¿cierto? Ya hoy es el último día del año. Y muchos tienen el temor de, pasó todo el año y ¿qué estuve haciendo todo el año? ¿Cierto? Yo tenía planeado hacer tal cosa ahí, no la alcancé a hacer. Me quedó corto el tiempo de este año. Había prometido hacer tal cosa, tenía tales proyectos y al final no lo hice y se me está pasando cada vez más el tiempo. Y muchos piensan se terminó el año y este es el último año que ha tenido ha tenido sus momentos de alegría, y tal vez este año ha tenido sus momentos de tristezas. Tal vez este año fue su momento de prueba. Personalmente este año fue para mí el momento donde más pruebas he pasado. Israel también, mi hermano, pasó por muchas grandes dificultades. Y cuando leemos este pasaje, muchas veces lo hemos leído, pero tal vez no entendemos el contexto que hay detrás de este pasaje.
Pasó muchas grandes dificultades Israel, muchas veces por su desobediencia y otras por no incluir a Dios en sus planes. Y aún si recordamos en la historia, cuando Samuel era profeta de Israel, ¿qué pasó? Ya después dijo, queremos ser como las demás naciones, ¿cierto? Uy, es que los otros tienen unos reyes y queremos tener de esos mismos reyes que tienen otras naciones. Cuando Dios era su rey, cuando no tenían que pagarle impuestos a Dios, solamente obedecerlo. Cuando no tenía un rey cuando no iban a tener un rey que ni siquiera los conociera, porque actualmente hay naciones que tienen presidentes, gente importante, ¿cierto? Pero aún ni siquiera sabe cómo se llaman los que viven ahí. Pero el rey de Israel sabe y conoce el nombre de cada uno de los del pueblo de Israel. Conoce cada uno de sus corazones. Pero el pueblo lastimosamente le rechazó. Y ellos, sus malas decisiones los llevaron aún a pasar por malos momentos y llegaron a decir, ¿por qué no podemos ser como las otras naciones? Y vamos a ver el contexto, mis hermanos, de Isaías capítulo 43, y le voy a pedir, por favor, que separe ahí este capítulo, este libro, y vamos a ir a Segunda de Reyes, pero el pasaje principal va a ser Isaías 43. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7. Y dice la palabra de Dios, y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y lo sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y ese es el contexto de Isaías capítulo 53. Habían sido llevados cautivos, el pueblo de Israel, y estaban viviendo en otro lugar, y estaban pasando un mal momento. Nosotros tomamos la decisión muchos tomamos la decisión de estar acá en Estados Unidos, ¿cierto? Voluntariamente. Pero ciertamente el pueblo de Israel fue llevado en contra de su voluntad a otro lugar, a otra nación, donde no eran libres, sino prácticamente estaban presos. Después de un asedio, de un ataque constante, 2 años y medio prevaleció el pueblo. Y veíamos ahí en el pasaje, mis hermanos, que ellos, cuando fueron atacados, la ciudad llegó a tener hasta pasar por tiempos de hambre y angustia. Su país, la nación que más amaban, su hogar seguro del pueblo de Israel, que como estaba en ruinas, estaba totalmente destruido. Y qué dolor trae para uno, ¿no? Conocer noticias así de su país, el saber que está pasando por un mal momento, el perder tal vez uno su casa, sería algo muy duro para uno. Y esto estaba pasando el pueblo de Israel, estaba pasando por un mal momento como nación. Y el rey Sedequías, ¿qué le pasó al rey Sedequías, mis hermanos? Le degollaron a sus
a sus hijos, ¿cierto? Al frente de él degollaron a sus hijos. Qué triste. Y a él le sacaron los ojos. Son cosas fuertes que uno dice, espero yo jamás llegar a vivir eso o llegar a ver eso. Es algo muy fuerte para soportar. Y aún vamos a ver, mis hermanos, en los Salmos, cómo se narra el momento que estaba pasando el pueblo de Israel. Y le voy a pedir, por favor, que vayamos a Salmo 137, versículo 1 al 6. Salmo 137, versículo 1 al 6. Listo. Entonces dice la palabra de Dios en Salmo 137, versículo 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, ¿quiénes eran los que los habían llevado cautivos, mis hermanos? Los de Babilonia. Nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Triste el momento del pueblo de Israel. Estaba en un lugar desconocido y antes más hacían burla de ellos. Y le decían, canten como cantaban en su tierra, ¿cierto? Y vamos a ver en el versículo 4 lo que dice, mis hermanos. Ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y vemos, mis hermanos, que el pueblo de Israel ciertamente en el lugar que estaban no la estaban pasando bien. Estaban pasando por un momento difícil, estaban cautivos. Por eso vemos más adelante que se escribió Isaías capítulo 43. He tomado este contexto para que vea cómo Dios se acerca a su pueblo ahora en Isaías capítulo 43. Y Él se acerca de la manera tan tierna y cercana en la cual Dios habla a su pueblo Israel. Y ahora sí vamos a ir a Isaías capítulo 43. Se acerca de una manera tierna a su pueblo y esto nos debe hacer recordar que Él sigue estando atento a nuestras angustias y preocupaciones. El capítulo continúa diciendo lo siguiente: cuando pases por las aguas, más adelante dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué dice, mis hermanos? No te anegarán. ¿Y qué más sigue? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cada una de estas frases demuestra el cuidado de Dios y hablan a nuestro ser. El cuidado de Dios a nuestras vidas. Ciertamente, este año ya ha pasado, ¿cierto? Ya está a punto de finalizarse y sigue un año más. Y tal vez nosotros estamos pensando en todas las cosas que no hicimos este año, en las dificultades tal vez que hemos pasado. Y este año yo estuve enseñándole a la iglesia acerca del libro de Santiago. ¿Y alguien sabe cómo comienza el libro de Santiago? ¿Alguien recuerda acerca de qué habla? Al principio habla de las pruebas. Preciso comenzar el libro de Santiago con las pruebas. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ciertamente, si usted ve la historia del Antiguo Testamento, todos los profetas y aún los predicadores son probados por lo que hablan, ¿cierto? Muchos han pasado pruebas. A un profeta le tocó guardar silencio, le dijeron, guarda silencio a pesar de que tu esposa ha muerto. No hagas duelo ni luto. Y muchas veces uno, como siervo, también es probado. Y cuando yo le estaba enseñando a los hermanos acerca de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mi hermana iba a tener un bebé y lo perdió.
Ya después, a los meses, mi abuelito partió a la presencia del Señor. Y fue como cosas seguidas en la vida de uno, que otra vez vuelve ese pasaje, vuelve lo que uno ha enseñado y lo que uno ha estudiado por medio de la palabra de Dios, y sale: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es cuando realmente uno es confrontado con la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos constantemente confrontados con su palabra, que realmente vivamos su palabra, no que simplemente la escuchemos, salgamos y tengamos la misma actitud, sino que realmente seamos retados por medio de su palabra. Dice, desde el principio, mis hermanos, de este pasaje, dice: ahora así, en el versículo 1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y algo principal es que Dios es nuestro creador, creador del cielo y de la tierra, y que pertenecemos a Él. Dios dirige a los suyos como el que los hizo. Nadie más que Él tiene autoridad sobre nosotros, porque somos obra de sus manos. Si los hombres no reconocen ni aceptan a Dios como su hacedor, no cumplen con el deber más elemental que tienen hacia Él. Y nosotros debíamos obedecer a Dios porque es nuestro creador, ¿cierto? Somos parte de la creación de Él. Y aún usted ve los animales, ve el mar, ve tantas cosas hermosas que ha creado Dios, y dice: aún su creación alaba, alaba a Dios. Mira al cielo y aún su misma creación. Muchas veces los grandes filósofos o teólogos hablan acerca de dudar de la existencia de Dios, ¿cierto? Pero Él ha sido el pintor. Toda obra necesita un pintor, ¿cierto? Y Él ha sido el pintor de toda esta obra hermosa que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y vemos su creación. Una vez yo estaba renegando en contra de Dios porque estaba pasando por un momento difícil en mi vida, y vi cómo aún los pájaros le cantan a Dios y dependen completamente de Él. Y eso dice la palabra de Dios. Aún ellos dependen completamente de Él. Aún toda su creación depende de Él. ¿Por qué yo no depender de Dios si soy parte de su creación? Y vamos a ir, mis hermanos, sin perder Isaías 43, vamos a ir al Salmo 100. Al Salmo 100, versículo 3, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ahí literalmente nos está diciendo: nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Por qué depender de nosotros mismos si nosotros mismos no nos hemos hecho? Muchas veces estamos confiando más en lo que nosotros podemos hacer. Pero ¿quién nos hizo? Dios. Nos hizo nuestro creador, el creador del cielo y de la tierra. Pero muchas veces en las dificultades que estamos pasando, ¿en qué preferimos creer? En nosotros mismos, en mi yo. Muchas veces decidimos confiar más en lo que tenemos en nuestras manos que lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando el pensamiento de Dios no es como nuestro pensamiento. Y eso lo hemos visto un montón de veces en la palabra de Dios, pero no lo vivimos con nuestra vida. Decimos: creo en Dios, gloria a Dios, confío en Dios, pero cuando viene la prueba, me aparto de las cosas de Dios. Cuando vienen las dificultades, digo: no puedo regresar a la iglesia. Todo esto está muy duro. Y ahí es cuando nos estamos olvidando de las palabras que muchas veces hemos dicho, de que confiamos en Dios. Y vamos a ir a Isaías 64:8, mis hermanos.
Y también la palabra de Dios nos dice en Isaías 64:8. Dice la palabra de Dios, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre. Y dice, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Antes de iniciar este año, recuerde mi hermano que todos somos ciertamente obra de las manos de Dios. Somos barro en las manos del alfarero. Y dice desde el principio, tú eres nuestro Padre. Desde el principio dice, tú eres nuestro Padre. ¿Y qué tanto está dependiendo de sus padres? De su padre. Los niños normalmente ven que dependen mucho de sus padres. Yo me estoy quedando con el pastor Daniel y sus hijos a cada rato son, papá, quieren cualquier cosa que yo digo, pero yo puedo ir a hacer eso. O sea, uno como adulto puede ir a hacer muchas cosas, pero los niños dependen de su padre a cada rato. Papá, quiero cepillarme los dientes. Papá, quiero ponerme los zapatos. Y uno dice, son cosas tan sencillas. Y Dios quiere que aún en las cosas más sencillas dependamos de Él. En los planes más sencillos que tengamos, que digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque muchas veces y actualmente, y algo que alejó al pueblo de Israel de Dios en este tiempo y que lo llevó a estar en cautividad fue no depender de Dios. No confiar en lo que Dios podía hacer en su pueblo. ¿Realmente nos hemos puesto en las manos de Dios este año? ¿Hemos dependido de Él como nuestro creador? Y pensemos en esto, mis hermanos. ¿Realmente eso lo hicimos este año? ¿Realmente nos hemos acercado más a Dios? ¿Hemos tenido como familia más comunión con Dios? ¿Hemos hecho un tiempo de oración como grupo familiar? Y podemos decir, ¿realmente hemos dependido de Dios? ¿Qué bendición este año? ¿O tenemos algo para mejorar este nuevo año? Y vemos, mis hermanos, que ahora vamos a regresar ahí a nuestro pasaje principal, a Isaías 43, y dice, Jehová creador. Primero no debemos olvidar que Dios es nuestro creador. Y dice, y formador tuyo. Nosotros somos barro en las manos del alfarero, ¿cierto? Somos barro en las manos del alfarero y Él quiere trabajar en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros tenemos corazones duros para con Dios. Y algo hermoso del rey David era que cuando él se expresaba en los salmos con Dios, él no demostraba ser un rey poderoso, un rey grande, ¿cierto? Él decía, Señor, tengo temor. Señor, tengo miedo. Señor, ellos quieren acabar conmigo, ¿cierto? Tal vez si alguien si el rey David hubiera llegado donde mí a quejarse así, yo he dicho, ay, tan quejón, ¿cierto? Pero David sabía quién era Dios. Sabía que él lo conocía más que nadie en el mundo. Y nosotros debíamos tener eso presente en nuestras vidas. Que Dios conoce cada situación, cada circunstancia que nosotros pasamos, más que nadie en el mundo. Dice, y dice más adelante, formador tuyo, oh Israel, que dice, no temas. No tengamos temor, mis hermanos. Si usted está confiando en Dios, no tenga temor. Si usted ha depositado su confianza, si realmente está viviendo para Dios, no debe tener temor. El temor viene cuando nos comenzamos a distanciar de Dios. ¿Qué pasa cuando el niño está en el mall o en el centro comercial? No sé cómo le dicen acá, pero cuando el niño está en el mall y se suelta de la mano de sus papás. Comienza a tener, yo una vez me solté de las manos de mis papás y me perdí en el mall y yo era angustiado, ¿cierto? Y lo primero que le da a uno es ganas de ponerse a llorar.
Si esa es la primera solución de uno de niño, ¿cierto? Ponerse a llorar. Pero lo que el Señor quiere es que estemos agarrados de su mano. Porque este es nuestro lugar seguro, de la mano de Dios. Y el Señor quiere que este año no sea un año más en el que vivimos una vida como las plantas. Nace, crece, se reproduce y muere. Sino que hay un cambio en nuestra vida. Que estamos creciendo realmente espiritualmente. Que estoy haciendo algo para la obra de Dios. Y no tengo que ser pastor, ni misionero, ni tener un nombramiento especial, sino Dios me ha dado mi vida. Me ha permitido ser parte de su creación para que le sirva. Y dice en el versículo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mío, te puse nombre, mío eres tú. El Señor sabe muy bien quiénes somos nosotros. Yo sigo aún a personas famosas y yo digo, por ejemplo, yo admiro mucho en cuanto a lo deportivo, ¿no? Admiro mucho a Ronaldinho Ronaldinho juega muy bien, excelente, fue un excelente jugador, pero él no sabe ni siquiera quién soy yo, ¿cierto? Y conocemos personas importantes que, pregúntele al presidente de este país si sabe quién es usted, dirá quién es ese desconocido. Pero nuestro verdadero rey sabe quiénes somos nosotros. Él nos conoce aún por nuestro nombre. Conoce aún los temores que tenemos. Conoce aún las cosas que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Y no debíamos olvidarnos aún, mis hermanos, de la redención. Porque aún en este versículo también habla de que, porque yo te redimí. Y aún recuerdo el día de mi redención, el día en que Dios obró en mi vida. Cuando mis papás estaban a punto de separarse y yo pensé que como adolescente, yo tenía 13, 14 años, como adolescente tenía la mejor vida que podía tener. Mis papás me daban todo era chévere, como le decimos en Colombia o en otros países. Todo estaba bien, pero llegó un momento en el que mi mamá se quería divorciar de mi papá perdió el empleo, nos tocó trabajar vendiendo libros de esos que venden en algunos países puerta a puerta en esa época. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Antes tenía muchas comodidades, ¿ahora qué vamos a hacer con nuestra vida? Ya no tenemos las mismas comodidades que antes. Ahora nos toca comer espagueti todos los días, arroz todos los días, ¿qué vamos a hacer? Y uno como joven se queja, ¿cierto? Pero tener espagueti y arroz en su casa es una bendición. Y fue cuando tuve que arrodillarme y tuve que entender que Dios quería redimirme. Dios tenía un propósito realmente en mi vida. Y tuve que estar en lo más bajo de mi vida, llorando y alejado, y estaba alejado de Dios. Nadie quería pagar ese precio por mí. Y nadie es capaz de pagar un precio por nosotros. Pero Cristo ha pagado ese precio por nosotros. Lo ha entregado todo por nosotros en esa cruz. Y es para que nosotros vivamos para Él. Y Él no quiere que el pueblo se olvide de que Él lo ha redimido. Dice, porque yo te redimí. Israel no solo tenía una obligación para con Dios como su creador, sino también como su redentor. Él es quien lo sacó del exilio literal y de la esclavitud espiritual. Y aún a nosotros nos sacó de la esclavitud. Antes seguíamos tantas cosas que nos llevaban a la perdición. Vivíamos como los demás. Y Dios siempre ha querido que nosotros seamos diferentes. Que realmente tengamos una vida diferente. No como las demás naciones, no como los demás pueblos, sino que cuando las personas nos vean, digan, esa persona tiene algo diferente. Y que uno pueda decir, no soy yo, sino es Dios
lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y el Redentor compraba a un pariente desafortunado de su esclavitud y la deuda, lo rescataba y pagaba el precio del esclavo o la deuda que no podían pagar. Y hay una deuda que nosotros no podíamos pagar y era la del pecado, ¿cierto? Y nuestro Redentor ciertamente pagó esa deuda por el pecado en el cual estamos nosotros esclavos a muchas cosas, drogas, alcohol, a muchas cosas que nos distanciaban de acercarnos a Dios. Pero el Redentor pagó ese precio. Y señala aún el precio que debe pagarse para nuestra salvación. Y vamos a ir, mis hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Y aún por Él, nuestro pecado ha sido perdonado. Y fue solamente gracias a la gracia de Él, a la abundante gracia de Él, mis hermanos. Y vamos a ir a 1 de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, que busca constantemente mal, pero el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Y ha obrado en nuestras vidas para salvación de nuestros pecados. Y nosotros muchas veces hemos olvidado eso. Olvidamos eso en nuestro diario vivir. Hemos olvidado lo que nos está diciendo solamente este versículo de Isaías, que Jehová es primeramente nuestro creador. Y dice que el segundo que dice que es nuestro formador. Y después nos dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Dios nos conoce, nos llama por nuestro nombre. Dios es doblemente dueño de su pueblo. Tiene el derecho de propiedad como creador y redentor. Su propiedad es personal porque dice que te puse nombre. Su propiedad es certera porque Él la sella diciendo, mío eres tú. Usted no le pertenece a nadie más sino a Dios. Y espero que podamos tener eso presente en esta mañana. Que nosotros no somos pertenecientes aún a este mundo, ni a esta tierra, ni a su trabajo, ni a su familia, sino que usted le pertenece es a Dios. Y vamos a ir, mis hermanos, a Juan capítulo 10, versículo 3. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Y qué bendición es esto, mis hermanos? Sus ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. Si usted es una oveja de Jesucristo, debe oír su voz. Debe estar dispuesto a oír su voz. Y yo he visto un video que antes rondaba mucho por internet y era que había un pastor que le pertenecían unas ovejas.
y ponían ahí a diferentes personas para que las comenzaran a llamar. Intentaban imitar lo que hacía el pastor, y las ovejas ni siquiera les prestaban atención, los ignoraban, los dejaban en visto. Y lo que pasó cuando el pastor comenzó a llamar, lo que pasó fue impresionante, porque a pesar de que los demás habían copiado la voz que él hacía, apenas él comenzó a hablar, todas las ovejas comenzaron a venir hacia él. Y venían así todas en manada, todas las ovejas, porque reconocían la voz de su pastor. Y algo que el Señor ha puesto, y siempre que veo las ovejas no se caracterizan por ser animales independientes, sino son animales dependientes. Usted las ve y son como muy delicaditas, como que no pueden valerse por sí mismas. Y Dios quiere que lleguemos a ese punto, a que nosotros llegamos a comprender que nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros debemos depender de nuestro Dios, como lo hacía David aun cuando era perseguido. Y fue perseguido por un montón por su hijo, por el anterior rey. Decía: Señor, estoy en tus manos. Y decía: lloro, aún lloro todas las noches. Y muchas veces nosotros como hombres, para nosotros es difícil mostrar nuestras emociones. Pero usted le puede mostrar todo lo que siente en su corazón y en su vida a Dios. Con confianza puede mostrárselo a Dios, y eso es una bendición. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a terminar ahí en Isaías 43, versículo 2 al 7. Isaías 43, versículo 2 al 7. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste ¿de qué? De gran estima. Usted es de gran importancia para Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros hasta el día de hoy. Y eso debíamos agradecerlo antes de que se termine este año, mis hermanos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y debíamos decirle: gracias, Señor, porque este año no te olvidaste de mí. Siempre me has tenido presente. Fuiste honorable y yo te amé, dice. Y el Señor nos ama. Dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, y oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes deben ser los testigos? Nosotros debemos ser los testigos. Debemos contar las buenas nuevas que nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Sois mis testigos, dice la palabra de Dios. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, y hice oír
y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y dice en el versículo 13, mis hermanos, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Y el Señor le está haciendo esa promesa a el pueblo de Israel, una promesa que ciertamente va a ser cumplida, porque el Señor no es como nosotros, que nosotros decimos, no, yo voy a llegar temprano, ¿cierto? Y llega media hora después, ¿cierto? El Señor cumple lo que promete. Y le damos gracias al Señor que no es como nosotros, sino es perfecto, perfecto. Y la pregunta es, mis hermanos, en esta tarde ya, ¿realmente qué tanto hemos estado dependiendo de Dios en este año? ¿Qué tanto hemos estado confiando en Él? ¿Hemos estado confiando en nuestras propias obras? ¿En las cosas que podemos alcanzar con nuestras manos? ¿O hemos depositado nuestra completa confianza en Él? Aún en las dificultades. Es fácil decir, gloria a Dios en el momento de la abundancia. Pero es difícil decir, gloria a Dios en el momento de la dificultad. Y vamos a orar para finalizar, mis hermanos. Señor Padre,